Hoy entiendo de repente muchas cosas, pero me iba y me decía, si tenés hambre a media mañana, comete una manzanita. Y yo, Sí o sí implica salir un poquito de la zona de confort, pero a veces no se puede dar vuelta totalmente lo que es la persona, su vida, su rutina. yo no puedo comer una manzanita. Perdón, dicen, le digo, pero no puedo, te soy súper sincera. Hay gente que me dice, vine porque me sacaron una foto y salí re mal y me molestó. Otros que dicen, vine porque el médico me indicó, otro porque mi señora me indicó. Hay Un altísimo porcentaje de la gente que sufre obesidad no la sufre por hambre. Hola a todos, soy Euge Aquino, me conocen como la profe Euge, soy cocinera de profesión, tengo un local, también trabajo en televisión hace unos cuantos años y hoy estoy para hablar acá sobre sobrepeso y una lucha constante en mi vida. Hola, soy María José Gamarra, nutricionista. Estoy hoy aquí en el episodio de Salud sin Tabúes. Vamos a hablar de nutrición, suplementación y dietas. Por eso me parece muy importante en este momento, ya que tenemos la presencia de nuestra querida Euge, saber un poquito qué opinas de este espacio. Bueno, me parece súper importante este tipo de espacios para sacarnos un poquitito la duda sobre un montón de información. Hoy en día, Lisen, con la cantidad de información que se maneja en redes sociales, en internet, te llega tanta información que al final uno dice qué es cierto, qué no, por qué ella sí, por qué yo no, y está buenísimo que podamos debatir sobre esto Sí. y que sea un espacio para que la gente también pueda entender distintos tipos de visión sobre el tema, sobre todo de tu lado sumamente profesional y de mi lado como toda la experiencia como una paciente bariátrica también, una lucha de toda una vida, ¿verdad? Totalmente, la verdad que yo siempre digo que nadie es dueño de la verdad, o sea, no existe una fórmula única. En mis años de experiencia puedo decir que me tocó trabajar con distintas situaciones, si bien mi abordaje es más referente a la obesidad, sobrepeso, cambio de hábitos. Me especialicé en nutrición deportiva, pero no trabajo con deporte de alto rendimiento porque me siento más identificada con el mundo de los hábitos. Y en eso me encontré que no hay una fórmula única, o sea, hay que identificar el contexto del paciente, porque uno trae consigo no solo su historia metabólica, sino su historia de vida, en qué mundo creció, cómo se alimentó. Y en la primera consulta con los pacientes hago la famosa anamnesis, que se recopila toda la información de ese paciente y por supuesto ahí se le pregunta fecha de nacimiento para saber la edad, la altura, los datos antropométricos, que los tomo porque son datos referenciales de lo numérico, pero me detengo mucho en analizar cuál es su vida, su rutina, porque la intervención real está no solo en darle la mejor dieta o el mejor cálculo calórico, que de hecho yo cada vez trabajo menos con calorías, es una referencia, sí, pero ubicarse en el contexto de la persona es lo que puede marcar la diferencia de que sea un caso exitoso o no. Pues yo le puedo dar la mejor dieta que creo que puede servir, pero si no está adecuada a una realidad, puede que quede colgada ahí en la No, ladera. vos sabés que eso te iba a decir. Yo con los años, después de tanto recorrer, desde endocrinóloga, todo lo que te puedas imaginar, ¿verdad? De haber probado absolutamente todo, me di cuenta que ser sincero, no solamente conmigo misma, sino que con el profesional también es sumamente importante. Porque antes me iba, por ejemplo, a la nutricionista y me daba un papel, ¿verdad? Con la dieta, no sé qué, bueno, y me decía, ¿verdad? Siempre me río de eso, ¿verdad? Porque en ese momento para mí era catastrófico, ¿verdad? Pero hoy entiendo de repente muchas cosas. Pero me iba y me decía, si tenés hambre a media mañana, comete una manzanita. Y yo me iba a comer el puño, o sea, a este ritmo me como el puño también, ¿verdad? Pero, y, después, y claro, yo no le decía nada, yo nunca le dije nada. Y hasta que con los años entendí cuáles eran mis hábitos, o sea, fui entendiendo porque no hay dieta mágica, no hay cirugía mágica, no hay nada mágico. Eso aprendí, pero uno tiene que aprender a conocerse, Sí, sí, sí. a conocerse y a saber que sí o sí todo implica un sacrificio, todo, desde la bariátrica, desde la dieta, todo requiere fuerza, voluntad y sacrificio. Entonces yo dije, puse en la balanza, ¿qué es lo que voy a sacrificar? Yo, Eugenia. Voy a sacrificar tipo de alimento o volumen de alimento. ¿Cuál es mi problema? O sea, llegó un momento de mi vida que me puse a analizar cuál es lo que es mi problema, o sea, cuál es lo que es. Y ahí me di cuenta que mis hábitos eran siempre los mismos, ¿verdad? O sea, eran hábitos, ¿verdad? Entonces
yo no tenía ese hábito de picotear, de sentarme a desayunar, de comer a media mañana, de no sé qué, o sea, de estar picoteando todo el día, sino mi problema siempre fue, en su momento, ¿verdad?, el volumen de alimentos. O sea, yo me daba cuenta que yo no desayunaba, yo no comía nada a media mañana, porque siempre tengo mi adicción a la mañana sí o sí mate, qué sé yo, y siempre que estoy trabajando, entonces me sentaba al mediodía y sí o sí tenía que comer 2 platos. Y no importaba si eran 2 platos de, no sé, bife con ensalada o 2 platos de ñoquis. Sí o sí, sea lo que sea, Era el volumen. tenía que ser volumen. Claro, después de los 2 platos de ñoquis me quería matar, pero bueno, más allá de eso, psicológicamente para mí, y ahí entendí que era para mí mucho psicológico. O sea, yo sentía que si comía 2 platos de bife con ensalada, estaba súper bien. Y si comía un ñoquis, o sea, un plato de ñoquis con una crema, con queso, con todo lo demás, que si era un plato nomás, yo no me llenaba. Claro, O vos sea, necesitabas el segundo plato. claro, y es absurdo cómo funciona el cerebro, porque esto es hiper pesado y después de un plato asado estás piponcito, estás como para dormirte una Sí. siesta, ¿verdad? Entonces, por el ritmo de trabajo y demás, me di cuenta que era eso. Después toda la tarde, por supuesto, otra vez tereré, 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 y a la noche la misma cosa otra vez, asó el plato, ¿verdad? Entonces, me di cuenta que mi problema en su momento era volumen. Entonces, cuando me voy a la nutricionista, le digo, yo no puedo comer una manzanita. Perdón, listen, le digo, pero no puedo. Te soy súper sincera. Estos son mis hábitos. Yo sé que tengo que reducir mi estómago, pero no puedo. O sea, tengo un nivel de vida que realmente es absurdo lo que trabajo y no puedo. O sea, no puedo estar pensando en comer una manzanita o de comer cada 2 horas. Y yo entiendo, le digo, ¿verdad? No entiendo, pero no puedo. Entonces, mi sacrificio fue ese. Sí, pero qué Uno se va importante eso que decís, conociendo. qué importante es autoanalizarse, conocerse y poner sobre la mesa la situación. Porque claramente sí o sí implica salir un poquito de la zona de confort, pero a veces no se puede dar vuelta totalmente lo que es la persona, su vida, su rutina. Y yo digo que esa conjunción entre que el paciente se tiene que adaptar un poco a la sugerencia del profesional, pero el profesional también se tiene que adaptar un poco al contexto del paciente. Ahí es donde creo que está el punto Cuando de hay un equilibrio. equilibrio es fantástico cómo funciona y, o sea, no es que tenés miedo, no es que me va a restar, o sea, Eso que sí es importante. Y me ocurre, por ejemplo, en el consultorio, día lunes. Día lunes es el día universal que la gente cancela. quiere anotarse el que quiere empezar porque viene enojado el fin de semana. Pero el que le toca el control es el día de la cancelación Todos somos universal. ese, Sí. todos somos esa Entonces persona. yo sé cuando es día de control. Lunes, mañana, yo ni aunque quiera habilito el consultorio porque sé que va a ser el día es el día que hago las compras, súper porque atiendo hasta las 8 de la noche, tampoco se puede trabajar todo el día. Y el día que hago la planificación de la semana. Y el que quiere empezar, suele empezar lunes o cuando se pueda, ¿verdad? Porque el que está decidido al día que le toque. Siempre hay un lunes en la vida, un Siempre hay un gordo, lunes. decía. Pero el día cuando es el control. Y me di cuenta que estaba trabajando mejor cuando el día lunes empecé a tener menos cancelaciones. Y me di cuenta que las cancelaciones no es porque empezó a ser perfecto el fin de semana, que tampoco vendo ese concepto de hacer perfecto el fin de semana, porque de eso no se trata, sino cuando evaluaron que el éxito no estaba solo en el número de la balanza, sino que en el proceso y el resultado que va a traer ese proceso. Y por ejemplo, cuando empecé a tener pacientes que me decían, mira, este fin de semana no me fue tan bien, entonces bueno, ¿y qué te costó? ¿Qué fue lo difícil? Pero cuando vino a la consulta, y siempre le felicito a esos pacientes porque están dándole oportunidad al proceso y no solo al resultado, porque el resultado viene por añadidura, pero el que cortó el proceso quizás no llega a ese resultado, por Claro. justamente querer hacer perfecto y no poder dar ese resultado porque tiene miedo o que el profesional le rete o de fallar. Yo siempre también hago esta pregunta, ¿por qué? Porque a veces cuando reagendan, cuando vuelve a la consulta le pregunto, ¿por qué reagendaste? Si es un tema de salud, lo que sea, y están los que son sinceros, no hice bien. Y ahí me detengo otra vez a analizar. ¿Y qué pasa si venís acá con un resultado de no hacer bien? ¿A vos crees que te va a ayudar que yo te diga, te pregunte por qué no hiciste bien, qué te costó y trabajar sobre el problema? ¿O tenés miedo a enfrentar el peso en la balanza? O hay gente que les desinfla también cuando suben de peso y no les favorece la motivación. A eso voy con que todo es mucho psicológico y no siempre estás, a ver, anímicamente bien para... Porque todo el mundo te dice, ¿cuándo vas a hacer dieta? Popular a la familia, a veces, Hay un capítulo no aparte. vamos a hablar de la familia, ese es un capítulo aparte porque a veces la familia también, ¿verdad? Pero, ¿cuándo? Ay, estás más gorda y no sé qué, y bla, bla, bla.
Entonces, hay un aspecto que de repente te genera un poquitito de resistencia, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, porque la gente, mucha gente viene a hablar conmigo, mi hija tiene este problema, ella tiene, es gordita, y no sé qué, yo todo el día le insisto y no sé qué, ¿cómo lo que vos hiciste, verdad? Entonces yo le digo, no le insistas tanto, genera un poquitito de rabia, genera un poquito de resistencia y tenés que ser una persona con demasiada fortaleza, digamos, de personalidad para estar aguantando mucho la achaque. Y pasa mucho, y no solamente vienen las madres o los padres, también vienen las personas que me dicen, no, pero mi familia lo... Yo le dije ahora que quiero hacer, que quiero empezar ahora todo el proceso, que no sé qué, y se ríen lo de mi cara, se ríen lo de mi cara. Y, hija, bueno, entonces pasa también un poquitito, el apoyo de la familia es muy importante. Y tarde o temprano, a todos, en algún momento nos hace un clic la vida. Sí. Y a mí me pasó, o sea, yo no hubiera, yo no hubiera dicho en algo, porque lo mío nunca fue por vanidad, por decirlo de alguna manera. Entonces nunca realmente me interesó mucho, sino más es por un estilo de vida, porque realmente yo trabajo 15 horas al día parada, o sea, yo trabajo parada, yo trabajo en cocina, yo estoy todo el día parada. Y llegó un momento que yo o sea, ya estaba cansada, Sí. llegué a pensar que tenía un espolón en el pie, yo ya estaba en una crisis, me tenía que operar, crisis ya estaba yo. Y ni siquiera aún así hice un clic de nada, ¿verdad? Mi papá era médico, mi papá era neurólogo, y un día me dice, hablé con fulana de tal, con una que fue su residente, ¿verdad? Con la doctora Marta Galeano. Y me dice, hablé con la doctora Marta y ella me habló de esta operación, porque mi papá en su vida me hubiera planteado una cirugía así como una opción, ¿verdad? Y él siempre hubiera preferido el cuidarte, ejercicio y bla, 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 ¿verdad? Pero llegó un momento que, bueno, que de familia ya éramos todos gorditos. Consulté, me fue muy drástico, me decía, tantos meses, o sea, es muy importante también por eso te digo, Dimensionar un poquito de... claro, entonces yo dije, no puedo, yo tenía que grabar MasterChef, yo decía, no puedo estar sin tal cosa, bueno, mil excusas. Después me fui a otro, sí, vos me decís, ¿cuándo te querés operar? Y yo sí, ok, este ya está muy relajado, decía, ¿verdad? O sea, le encontraba siempre una excusa a todo, hasta que, bueno, llego también a lo del doctor Agustín, ¿verdad? Y la verdad, una relación fantástica. Y hice un clic, como te digo, que todos lo hacemos, o sea, todos los que llegamos a tomar una decisión o realmente de hacer un cambio de vida y de estilo de vida es cuando hacemos en algún momento un clic. Llega, o sea, algo te cambia el chip, y algo te asusta, algo te hizo pensar, algo, ¿verdad? Y hay que agarrarse de eso, Y hay porque que si dejas pasar... agarrarse eso. Para mí fue un lado que dije, dejé de ver toda la situación en base a mí y me puse a mirar en mi entorno, ¿verdad? Que mi entorno más cercano es mi hijo, por supuesto, y espero que mi hijo no me deje tirada por ahí, ¿verdad? Pero generalmente, bueno, entonces eso fue lo que me hizo así hacer un cambio de chip, ¿verdad? Qué importante eso que decís. Yo siempre digo que uno tiene que identificar el por qué y el para qué. El por qué está un poco conectado, eso que decías, al clic que uno hace. Puede ser lo que te molestó. Hay gente que me dice, vine porque me sacaron una foto y salí re mal y me molestó. Otros que dicen, vine porque el médico me indicó, otro porque mi señora me indicó. El por qué es a veces lo que te incomodó y te hizo tomar una situación de cambio de decisión. Y el para qué es el objetivo, para dónde queremos ir. Bajar de peso, mejorar la alimentación. Y esos dos son elementos claves, yo creo, para justamente tomar decisiones. Porque hay estrategias que son más drásticas, por así decir, o más intensivas. Por ejemplo, para animarse a hacer una cirugía, que si bien tiene todo el aval científico y evolucionó muchísimo la cirugía bariátrica, hoy en día se le llama cirugía metabólica porque el abordaje no es ya solo el control de peso, sino hay otros parámetros de salud que se consideran. Entonces hay que evaluar el contexto. Está la alimentación keto, cetogénica, que yo también la realizo mucho. Ay, yo empecé con esa, perdón la interrupción, Sí, por eso yo hablaba del volumen, porque con la keto podía comer en mi hora mucho volumen. Ahí mucho está, más. me encanta. Entonces hay que evaluar justamente el paciente más que lo que yo como profesional puedo estar fanatizada o cómoda. Me pasó también que vino un paciente, por ejemplo, vegetariano y dije, tengo que mejorar mi comunicación porque yo no soy especialista en eso. Entonces hay que saber también derivar cuando uno no está especializado en eso o cuando uno siente que está fanatizándose con algo, dejando de lado lo esencial que es el paciente dentro de su contexto. El paciente que ingresa al consultorio, y
te hablo un poquito aquí de mi experiencia profesional, que simpatizo bastante con la keto, pero no es que el paciente que ingresa al consultorio le digo, vos tenés que hacer la keto. No. No es para todos. Decidimos juntos si vamos a ir por ese camino o no. Se evalúa el contexto, la parte clínica. A mí me gusta trabajar mucho de forma integral, por eso siempre estoy comunicándome con los médicos. Derivo mucho al área clínica. A veces el paciente viene de más de un año no hacer una consulta clínica, le digo, bajo ninguna condición podemos avanzar sin saber cómo vos estás clínicamente. Yo le puedo dar una orden de laboratorio, pero yo no puedo hacer una supervisión clínica. Puedo mirar el perfil lipídico, puedo hacer ciertos ajustes con la alimentación, pero el diagnóstico oficial lo realiza el clínico. Y lo mismo a la hora de hacer una cirugía bariátrica, lo mismo a la hora de prescribir una alimentación que implica un cambio. Y también considerando esta sobreinformación que hay mucha información, inclusive yo como profesional te digo que a veces me siento ahogada en tanta información, eh, dentro de las etiquetas, dentro de los estilos de alimentación, entonces uno va eligiendo su camino. Yo me siento con mucha experiencia y me conecto mucho con el paciente que quiere bajar de peso, el paciente que tiene obesidad, pero no me considero especialista, por más que me formé en trastornos de la conducta alimenticia, derivo. Entonces, en lo que soy buena, en eso me amplío. Y cuando leo alternativas nutricionales que me parecen un poco radicales, trato de analizar en frío, porque que yo no la utilice no quiere decir que no sea buena para X paciente. Pero hay que ver de dónde viene también esa fuente. ¿Eso viene de un profesional o está viniendo de una persona que está influenciando en redes sociales sin tener una formación, que hay muchísimo ahora? Porque uno puede hablar desde su experiencia y contar un dolor o una superación, y eso me parece súper valioso, pero a veces sin darse cuenta algunas personas promueven eso a una población que puede ser muy vulnerable como son los adolescentes. O una persona que está transitando, imagínate, una obesidad en donde quizás esa alternativa que comparte esa persona no sea su mejor opción. Y hay una cuestión también, de repente el que está pasando por un proceso de obesidad tiene la autoestima tan baja, o sea, tiene tanta tendencia a una depresión o sea, hay que tener mucho cuidado con lo que uno promueve, ¿verdad? Por eso hoy hablábamos fuera de cámara del aspecto psicológico de la situación, pero vos al no tener el resultado que esa persona te está influenciando, es un golpe durísimo a la autoestima, y realmente por eso hay que tener muchísimo cuidado. Sí, evaluar el contexto. Yo Con trabajé 10 pinzas. años en una clínica y me encantó ese abordaje de trabajo, donde teníamos, primeramente el paciente ingresaba y tenía la consulta clínica. Era una clínica especializada en el control de peso principalmente, o sea, eso ya era el foco, el contexto. Pasaba por el clínico, pasaba por el psicólogo y después llegaba la nutricionista. Imagínate la cantidad de filtros que teníamos, o sea, obviamente era mucho más asertiva mi indicación cuando yo tenía mucha más información del paciente. Y obviamente también si había algún paciente que no era candidato o no cumplía los requisitos para trabajar desde ese abordaje, el control de peso, también ya con tiempo se le podía decir, esta quizás no es tu mejor opción. Porque hay que también saber decir no. Eso hablo como un profesional, a veces uno quiere abarcar todo, hacer todo, y no somos todistas, justamente viene la especialidad de cada uno. Y al paraguayo le cuesta mucho decir no, ¿verdad? Y entonces hace como el que sabe todo. Y la otra vez en un curso, por ejemplo, me tocó decir, mira qué bueno, qué interesante para investigar, es algo que no manejo. Creo que me preguntaron algo que seguramente vos sabés, del bicarbonato en las legumbres, que bueno, después vamos a hablar de esa parte, ¿verdad? Justamente, eso ya es otro cocina, capítulo. ¿verdad? Entonces, Salud otro y capítulo. gastronomía. Entonces me encantó trabajar desde ese formato y luego lo interesante de este caso es que los pacientes trabajaban con un grupo de apoyo. Entonces imagínate el soporte emocional que tenía el paciente. Por más que era algo bastante exigido, había mucho soporte. Me quedé con la costumbre de trabajar en equipo y si bien no estoy físicamente trabajando en paralelo con el psicólogo y el clínico, trabajo derivando, o sea, Claro. terminan yendo y me gusta este manejo porque justamente no hay que tener esa intromisión de meterte donde no corresponde. Yo puedo tener mucho conocimiento clínico y de hecho la nutricionista a veces le toca hacer un poquitito de contención emocional, pero no puedo trabajar como psicóloga, me toca derivar. Y en obesidad hay muchos pacientes que vienen con una base emocional a trabajar. O sea, Ahí está. el sobrepeso ya es una como consecuencia, un síntoma, pero hay que trabajar la base. Entonces me encantó eso que vos comentaste, que la parte emocional la seguís trabajando porque de hecho es algo de no acabarse a veces. Es que para mí, yo te digo, te hablo del lado del gordo de siempre, de toda la vida,
de joven era más deportista y aún así no lo lograba, ¿verdad? Pero sí, era un poco más disciplinada en los deportes. Pero te puedo asegurar, pero te puedo poner la firma, así que un altísimo porcentaje de la gente que sufre obesidad no la sufre por hambre. O sea, yo no como por hambre. O sea, nosotros no comemos por hambre y por eso te digo, estoy tan segura de lo que estoy diciendo, porque realmente no le damos luego ni siquiera tiempo al cuerpo que tenga hambre. O sea, comemos porque está en nuestra vida. Y me costó mucho entender esto. O sea, hoy con 42 años te puedo decir. O sea, me costó muchísimo entender de que yo nunca, o sea, nunca comí por hambre, sino que ansiedad que le dicen. No sé si tampoco es una ansiedad, porque no me considero tampoco una persona ansiosa, ¿verdad? Pero sí, es la necesidad, no Sí. sé, es como la gente que fuma, o sea, que necesitas tener algo en la boca, en la mano, o sea, finalmente, Y es tan complejo y bueno, por también eso, o ocurre, sea, es súper complejo. es súper complejo, por eso digo, no hay una dieta mágica, no hay una fórmula única, hay que evaluar el paciente, el contexto. Ocurre también en el mundo de la suplementación que cada vez hay muchísimas más herramientas, pero hay que saber también de dónde viene, cuál es la fuente y a quién estamos indicando. Ahí también me encanta trabajar en equipo, siempre termino derivando o pidiendo supervisión del área clínica en la suplementación del paciente, ya sea porque el profesional indicó o en lo que a mí me compete como nutricionista que podría estar indicando, siempre le pido una sobreevaluación al clínico tratante. Te pido perdón, desde Sí. ya, quiero hacer una pregunta súper indiscreta. No sé si indiscreta o de repente desubicada o lo que sea, ¿verdad? Pero pido perdón ya desde ya, no te enojes conmigo. El que no tiene tantos recursos para todo ese proceso, ¿qué puede hacer? O sea, ¿dónde puede empezar a informarse? ¿Dónde? Porque quien más, quien menos, todos tienen acceso a Internet, ¿verdad? De repente vos te vas a Curuguatí y de repente vas a encontrar gente que tiene Internet. O sea, ¿dónde la gente puede...? O sea, porque sabemos que lastimosamente el sector público no me puede proveer todo eso, o sea, realmente no da abasto o no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero todo eso genera cierto costo, ¿verdad? O sea, implica cierto costo. ¿Cómo hace una persona que de repente no puede y quiere arrancar y quiere, o sea, a dónde ¿A accede dónde de accede? repente? O Y cómo es hace? una pregunta de desafío que Eh, lastimosamente y decepcionantemente no te puede dar una respuesta muy motivacionalmente positiva. eh, Es una zona carente del sector público que no nos puede dejar de importar porque si bien no nos toca de forma directa, nos toca de alguna forma a todos. Siempre digo, por lo menos verificar que la fuente sea un profesional. El Ministerio de Salud tiene una página, registro. hay un poco de información, bueno, existen fundaciones, por ejemplo la FUPACEL, que es Fundación para Celíacos, está para diabéticos, que tienen organismos sin fines de lucro que van acompañando a las distintas poblaciones que tienen algún problema específico. Y del Ministerio de Salud hay algo, no es que no hay nada, Claro. pero obviamente no se abarca cubrir el 100% de la demanda. En clínicas, yo sé que hay un departamento que trabaja con la parte de obesidad en cirugía bariátrica, no sé si alcanzará a cubrir la demanda poblacional, Claro. pero sé que existen segmentos todavía quizás, es un desafío, Ah, el o sector sea, no público. hay, por ejemplo, nunca escuché, por ejemplo, te pregunto, viste que de repente vos tenés, te digo una pavada, ¿verdad? El materno infantil, que bueno, abarca todo lo que es, bueno, maternidad, el niño, la primera infancia a lo mejor, o de repente el INCAN, ¿verdad? O sea, no hay nada parecido para el paciente obeso, ¿verdad? No A existe modo actualmente. De forma específica, no. como para prevención, o sea, porque al final... Y que conste que, imagínate, al ministerio o a todos los organismos de salud les convendría trabajar mucho más en la prevención que en las complicaciones propias de la Sí, obesidad. ¿verdad? Sería hasta menos carga A nivel salud económica pública, sí. de salud pública, sí, Sí, ¿verdad? sí, sí. Porque no hay eso, ¿verdad? No existe una organización conocida. Sí se trabaja a través de actividades. Yo sé que hay ciertas fechas que se conmemora a nivel nacional en prevención de obesidad y ahí se hacen pequeñas activaciones que me consta que hace el ministerio, pero no hay un programa a nivel nacional que yo maneje o conozca, ¿verdad? Y sería interesante poder llegar a trabajar en esto. No, no es mi manejo del sector público, pero sí Claro. trajiste aquí a la mesa algo interesante a analizar y que sí destaca una necesidad del país.
Y si hablamos de suplementación, todos tenemos que suplementarnos igual, todos tenemos las mismas necesidades. Viste que de repente vos ves en la cajita que dice dosis diaria, porcentaje, ¿es para todos lo mismo? ¿En qué Sí, caso se qué recomienda interesante. suplementación? Bueno, esa dosis diaria es basándose en un estándar para adultos por lo general, pero realmente la indicación no es igual para todos. Eh, una embarazada no tiene los mismos requerimientos que una persona adulta sin estar gestando, o un adulto mayor o un adolescente. Y el mundo de la suplementación también creció mucho, se vuelve una necesidad porque hoy sí te puedo confirmar que lastimosamente con la alimentación no se cubre el 100% de la demanda de nutrientes. Más aún si una persona está cuidando con el peso, también entran menos calorías, también pueden llegar a entrar menos nutrientes y la calidad de los alimentos y la forma en que se procesan también requieren muchas veces apoyarnos en el mundo de la suplementación. Hay suplementos para mí que son los estrellas que todos deberíamos incluir en la alimentación, omega 3 que acá regionalmente consumimos poco pescado, el magnesio que está implicado en más de 300 procesos metabólicos, que su déficit puede tener una relación directa con el bajo nivel de energía, con la depresión muscular, pero hay otros que ya son como agregados que se va evaluando de acuerdo a la necesidad real del paciente, que uno cuando le dice, ah, yo necesito, pero realmente hay que evaluar si uno necesita y ahí está la supervisión profesional la que tiene que estar, porque son de venta libre, o sea, cualquiera podría ir a Claro. consumir. Y es muy loco porque vos decías el magnesio y es cierto, o sea, yo, porque, no sé, porque de repente de un tiempo a esta parte, como decimos, las redes sociales te hacen, te influencian demasiado, ¿verdad? Me salió tanta información sobre el magnesio, así hace unos meses, y que todo el mundo te dice el magnesio, no el magnesio, magnesio. Y me compré, o sea, te soy súper sincera, me Sí, sí, compré sí. y estoy tomando, o sea, yo no sé si Qué suerte. necesito o no, Sí, pero pero es sí, es algo cierto. que compré por eso, o sea, Mira, yo te soy sincera, el 80% de los pacientes, si no, capaz me atrevería a decir al 100%, hablándote en promedio de adultos, le indico omega 3, vitamina D de acuerdo a su dosaje en laboratorio, pero el 80% de la población paraguaya, eso en estudio estadístico, sí, ¿sabes? sí, sí, Tiene sí. bajo nivel de vitamina D. Y la vitamina D es una precursora de otras hormonas y situaciones de salud que al estar baja repercute en nuestro ambiente hormonal, respuesta metabólica. Tengo pacientes que bajan muy poco de peso o no bajan porque la vitamina D está baja y se estaban sobre esforzando en la dieta diciendo que por ahí está el problema. Entonces, los suplementos son importantes, pero a veces, justamente como hay tanta información, uno se atraganta con todo eso. Y yo te soy sincera, a mí me cuesta cumplir el 100% de la suplementación. Entonces yo trato de ser real a la hora de indicar, de priorizar lo que es esencial y evalúo al paciente que va a ser responsable con el resto de la suplementación no esencial, si es que es, puede marcar una diferencia, pero si va a cumplir, porque si no le voy a llenar de cosas que le va a superar, le va a Pues sí, frustrar sí. y probablemente si no se va a vencer a ese suplemento o va a empezar a tomar quizás cosas de más. Te doy un caso. A veces uno indica la suplementación, me gusta trabajar en escala. Primero lo primordial y después voy agregando la chucheza, como se dice, que Eh, marca una diferencia, pero no dependemos de eso para la salud o que se va a enfermar si no consume. Puede mejorar el contexto. Pero a mí me gusta ver por etapas porque si no, yo no sé si realmente fue lo esencial lo que le ayudó o fue ya lo que estuvo agregado. Entonces me gusta trabajar que el paciente conecte mucho cuando agregamos de a uno el suplemento, qué interesante. qué cambio va notando para ver si realmente vale la pena sostener eso a largo plazo o no. Y está bueno porque eso también ganas confianza con el paciente, porque no es que vos le querés llenar de cosas y mucho menos si es una persona que no va a poder sostener eso ni económicamente ni en gestión, porque hay que tener pastillerito, ¿verdad? Y Sí. yo me pongo mucho en lugar del paciente, a mí me cuesta cumplir, que voy a estar pretendiendo que todos hagan al 100%. Pero Hay que súper priorizar. interesante, o sea, súper interesante la forma en que haces la suplementación. Nunca o sea, nunca se me hubiera ocurrido, claro, como yo sé cuál es la que está funcionando, cuál es la que me hace Sí. bien. Y Súper bueno, hay otras interesante. que quizás no las notas de forma directa, que se notan en el laboratorio. En tu caso, postbariátrica, también hay una recomendación un poco más específica y amplia en complejo B, oligoelementos, que no se debe Sí. descuidar. Eh, una persona que no consume buena cantidad de proteína, hay que ver cómo cubrir con los alimentos en primer lugar, o si no, se recurre a la suplementación como plan B. Y escucharle mucho al paciente, si está cansado, si no, ver su clínica. Y para el paciente que está recibiendo mucha información, y yo también ahí me pongo del lado del paciente, porque yo como profesional también recibo mucha información y digo, ¿qué tomo de toda la información que recibo para darle al paciente? O sea, yo también me siento como un Abrumada. paciente abrumada porque hay Sí. tanta información y hay que ser súper
cauteloso a la hora de indicar algo, porque la información se mueve en función a los estudios, en el mejor de los casos, pero a veces por intereses comerciales. Entonces hay que tomar con pinza todo. Claro. Por eso es importante consultar al profesional y, por supuesto, nuestra obligación como profesional es también estar debidamente capacitados y escuchar al paciente y al contexto. No me voy a cansar de decir esto porque depende mucho del caso de cada uno. Y bueno, eso es lo que respecta a la parte de suplementos, que hay mucha información. Yo como profesional también recibo mucha información y trato de ir por partes a la hora de informarme, a la hora de prescribir. Y si voy a hacer un cambio en el paciente, trato de hacerlo progresivo. No trato de darle vuelta todo su mundo si no es necesario. A veces hay que dar vuelta a todo el mundo. Sí. A veces sí, ¿verdad? Pero es muy lindo, la verdad que es interesante. Yo parece que estoy en consultorio, entonces te quiero hacer, ya estoy re en consultorio, te quiero hacer 2 últimas preguntas. Una, con tanta información en redes y tantos estándares de belleza en redes que te dicen que la mujer tiene que tener tal cuerpo y tal, y querés esta piel y querés no sé qué, y te enchufan info y te enchufan suplementación, ¿la suplementación puede llegar a tener contraindicaciones o realmente es así como fulanita de tal que te está diciendo que tomes no sé qué historia para tener la misma piel que tiene ella? O sea, ¿puede llegar a ser peligroso, nocivo? Puede llegar a ser peligroso y nocivo desde el punto de vista de ingesta y también desde el punto de vista que citaste recién, que me parece súper importante, emocional, el impacto que puede generar ese humo que a veces se vende como, porque el neuromarketing pues toca la zona sensible de la persona para querer darnos lo que nosotras queremos, nosotros, ¿verdad? En todos los casos, toda la población es vulnerable. Entonces, cuando se toca la zona de dolor y te muestran algo y te dan la solución, ¿quién no quiere caer? O sea, hasta yo y todo de repente digo, ay, y hay que ser cauteloso, porque por suerte también está el contraste que hoy en día también hay mucha información y conciencia de no solo aceptarnos como somos desde el punto de vista del confort, porque yo creo que todos podemos estar un poco mejor si es que necesitamos y nos proponemos. O sea, no me cierro a eso, de hecho, hay que buscar el punto de equilibrio. Es como que yo te diga, ay, no, vos estabas con sobrepeso, o vos decías, ay, no, aceptate como son. No, había un tema de salud que resolver. Totalmente. Si te quedas en el punto de confort, quizás tu salud iba a estar en detrimento y a peligrar. Hay que aceptarse como uno es, pero también saber que uno puede estar mejor y no olvidarse de pedir ayuda cuando uno necesita. Totalmente. Que es un tema justamente tabú. A veces nos quedamos callados por esa como aceptación o, peor aún, que viene muy silenciosamente, esa sobreadaptación. A veces uno creció así y lo normaliza como sociedad o en familias, pero cuando hay algo, como dijiste, que te hace clic o algo que te hace ruido, no dudes en pedir ayuda. Y lo ideal es pedir ayuda a quien corresponda, a un profesional, pero ese es el primer paso. Primero que algo como que te haga ruido, que lo notes y que pidas ayuda. Pero a veces uno pide ayuda también en el entorno más cercano, que es donde en teoría uno se siente un poquitito más. Y ese primer entorno también tiene que saber responder a ese pedido de ayuda, por algo es. Sí. Última pregunta. Con tanto estándar de belleza y demás, tanto se idolatra la forma y el hambre, ¿verdad? ¿Por qué es un tabú todavía hablar de todo esto que estamos hablando? Bueno, hay varios componentes que yo menciono, entre ellos muchos son más otra vez de base emocional, creería yo, que son temas a veces silenciados, son temas incómodos. También es que no hay una respuesta única, porque ahí nos prestamos a un mundo un poco vulnerable, porque cuando uno expone una cosa, está tocando un punto sensible y ahí vienen las múltiples respuestas que justamente mencionaste. A veces tu entorno más cercano te habla de su óptica, o de su historia, o de su vivencia. Entonces, o a veces porque nos toca trabajar algo que nos va a sacar de nuestra zona. Exacto. O sea, muchas veces eso implica un cambio. Si yo te estoy poniendo algo en la mesa que sé que no está del todo bien, implica que venga un cambio consecuente. O sea, si yo me voy a la nutricionista y me está diciendo, aquí hay un diagnóstico, tenemos que mejorar esto, no termina ahí el trabajo, ahí empieza el trabajo y viene una zona un poco disconforme de las acciones que tengo que tomar, pero que finalmente, si se hace ese clic y punto de equilibrio, yo creo que se encuentra esa sinergia entre, por supuesto, pretender llegar al objetivo, pero también disfrutar un poco del proceso. Totalmente. Porque ahí podemos transitar y el resultado va a ser una consecuencia, pero si solo miramos el objetivo, puede que nos perdamos por el camino. Sí.
A ver, si por ahí no fuera un objetivo así muy vanidoso, muy superficial, es disfrutar del proceso y animarse a que sea también algo vanidoso, ¿verdad? Si vos decís por salud, pero que haya también un poquitito de Sí, vanidad, sacarse fotos, totalmente, disfrutar, claro. vestirse diferente, está Sí, buenísimo. es que ese Desde mi punto aspecto de vista. totalmente, el aspecto motivacional es también el reconocimiento propio y también del mundo exterior. Sí. Así que bueno, creo que nuestro tiempo, pero yo quiero quedarme contigo hablando, te cuento. ¿Verdad que sí? Es Ya que es terminó un nuestro tema tiempo. súper interesante, pero realmente hay mucho tabú sobre esto, a veces temas silenciados, cuestionados, uno opina de una forma y cuando pones algo sobre la mesa el otro te cuestiona y se abre un debate que me parece interesante. Sí, Me parece súper. interesante porque no todos vamos a opinar lo mismo, Hay que derribar los tabúes. hay que derribar los tabúes. Gracias, Lisen. Gracias, Demasiado te agradezco la contenta de charla. compartir contigo. Bueno, nos vamos. Nos vamos, vamos.